neoplasias intraoculares, ¿cierto? ¿Qué otro vimos? ¿Qué otra cosa vimos? Otro procedimiento. Digamos algunas cosas sobre la evisceración. Solamente sacar contenidos, se conserva el casquete izquierda y se conservan dos músculos extraoculares que son el recto medio y el recto lateral. Principalmente los dos rectos medios. Principal indicación de la evisceración. Principal indicación. Buenas. Tumores intraoculares. Nada más. ¿Qué cosas sí? Glaucoma, ojo doloroso. Principalmente ojo siempre doloroso, secundario a las complicaciones del glaucoma. ¿En qué otras cosas se puede hacer? En un traumatismo. Traumatismos leves moderados que no comprometen como la estructura del casquete escleral, la calidad del casquete escleral. ¿Hay sección del nervio óptico en la evisceración? Se desinsertan los músculos, se utilizan en tumores, en un paciente con melanoma. ¿Sí o qué? La otra, ¿cuál que revisamos? La exanteración, o también se encuentra como exenteración, pero exanteración es como lo más común. ¿Qué podemos decir sobre la exanteración? Se saca todo el contenido glaucular y parte de la Sí, y anexos también, o sea, globo ocular, contenido en la órbita y anexos, ¿sí? Es como lo principal. Globo ocular, contenido, órbita y anexos. ¿Y a quién se le tendría que hacer un procedimiento semejante? ¿Cómo estaría indicado? Una neoplasia maligna. Una sería traumas severos, ¿cierto? Traumas faciales. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué va antes de los traumas severos que afectan el tercio medio del rostro? ¿Qué otra cosa va? Aparte de los traumas, ¿a quién más se le hace la exanteración? Tumores, por ejemplo, de la glándula lacrimal. Tumores que son primarios en órbita, o tumores que aparecen en anexos y que hacen una extensión secundaria a órbita, ¿cierto? ¿En dónde pueden aparecer tumores? En el tercio medio del rostro. ¿En dónde pueden aparecer? En la glándula lagrimal, pueden aparecer en la piel del párpado, pueden aparecer en conjuntiva. Y esos tumores que no son propiamente intraoculares o que no son de órbita pueden hacer extensión intraocular. ¿En dónde más pueden aparecer esos tumores? Senos nasales, senos paranasales, senos maxilares. Entonces, no son propiamente de los ojos esos tumores, pero hacen extensión, o sea, hacen metástasis, por decirlo de otra manera, hacen extensión a la órbita y al globo intraocular. Entonces, por eso hay que eliminar los anexos, los párpados, glándula lagrimal, hacer, muchas veces incluye el hueso, ¿cierto? Entonces ya sabemos esas indicaciones. ¿Qué otro procedimiento vimos? La reconstrucción de fondos de saco. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste la reconstrucción de fondos de saco? Esa es muy sencilla porque pues se reconstruye el fondo de saco cuando el fondo de saco se retrae o se pierde, cuando hay una retracción patológica de los fondos de saco. ¿Qué pasa? Yo les mostraba un caso a una señora. ¿Qué pasa cuando se pierde la profundidad de los fondos de saco? Cuando hay una retracción patológica de los fondos de saco. Los fornis conjuntivales son esa estructura donde se soporta la prótesis. ¿Qué pasa cuando se retraen? Se retraen patológicamente. El paciente pierde la capacidad de retener la prótesis, entonces no la puede portar, no la puede tener. ¿Qué tiene que hacer el oftalmólogo, el plástico ocular? Tiene que reconstruirlo. ¿Cómo lo reconstruye? Yo les conté. ¿Sí
se acuerdan? ¿Qué tejido se utiliza? El brazo, del glúteo. Ese es para otro que vamos a hablar ahorita, pero para reconstruir fondos de saco, mucosa del labio, ¿sí? Y también se utiliza tejido del pabellón auricular. Se utilizan otros, pero principalmente dos. ¿Y qué se hace con eso? En la reconstrucción de fondos de saco, ¿qué es lo que se hace? Pues restaurar la capacidad retentiva de los fondos de saco para que retenga la prótesis. ¿Listo? La otra, la que Pablo ya se estaba adelantando de esa. ¿Cómo se llama la que estaba describiendo Pablo? La que tú estabas describiendo ahorita. ¿Cuándo le sacamos tejido de la nalga al paciente o el abdomen? Entonces está el injerto dermograso. ¿Cuándo se utiliza esto? Por ejemplo, microftalmia me parece. Sí, en pacientes Con más que todo micro- pediátricos. Es viable, es viable. En pacientes más que todo pediátricos. Que pueda crecer el injerto. Se utilizan en adultos y en pequeños, pero en donde más uno tiene expectativa de que crezca el injerto dermograso es en los adultos, ¿cierto? En los niños, ¿cierto? Se utiliza primario, por ejemplo, cuando se utiliza la primera vez se utiliza en pacientes pediátricos, entonces en anoftalmia congénita, en microftalmia congénita, cuando ya no hay expectativas de crecimiento del ojito microftálmico, y cuando hablábamos de injertos secundarios, o sea, eso es un injerto primario, se le colocó de primera vez, y cuando se utilizaba de injerto Cuando secundario. rechaza el material. Cuando en un implante artificial de hidroxiapatita, de los que vamos a ver ahorita, de acrílico, de cualquier otro material que son sintéticos, tienen algún tipo de rechazo, se extrae ese implante que le colocaron de primera vez y se utiliza injerto dermograso como injerto o implante secundario, o sea, de segunda vez. ¿Y cuál es la ventaja del injerto dermograso? ¿Cuál es su principal ventaja? ¿Qué crees? ¿Qué tipo de tejido es? ¿Por qué crece? Es tejido autólogo. Entonces, eso es súper importante. Se utiliza tejido autólogo, entonces dependiendo de la calidad de la nalga. Entonces se puede utilizar o del glúteo, digo yo molestando, porque depende de la calidad de la nalga, o también del abdomen se puede utilizar, ¿cierto? Se puede usar en combinación con qué. También es común encontrar lo que sea el cirujano y voy a aprovechar este paciente y le voy a hacer dos cosas de una vez. A veces se puede utilizar, ¿se acuerdan? Se puede utilizar el injerto dermograso al mismo tiempo que la reconstrucción de fondos de saco. Se puede hacer solito o el cirujano, dependiendo del caso, puede hacerlos juntos. ¿Qué otro fue? Creo que fue el último que vimos. Escuché una voz. No sé si fue una alucinación. Sí, no fue una alucinación. ¿Cuál era? Pues no era propiamente la piel. O sea, se extraía parte, digamos, del antebrazo donde no creciera vello. Bueno, ese todavía no es. ¿No? Ese lo utilizamos acá, ¿cierto? Ok, entonces la prótesis que se pegaba hacia ahí. Cuando tengo un paciente de tisis bulbi que tiene el ojo malo, el ojo está en tisis, tiene una descompensación corneal, ese ojo ya no tiene expectativas de rehabilitación visual, solo me queda la rehabilitación protésica, pero no me tolera bien la prótesis porque le colocamos algo, un lente protésico, le colocamos una prótesis externa y no la tolera, se pone muy salsa. Entonces, ¿qué se le hace ahí? Otro tipo de injerto autólogo, que es el recubrimiento conjuntival. Ustedes sí tienen sus apuntes ahí, no los esconden. ¿Cuál es la característica del recubrimiento conjuntival? Al igual que el injerto dermograso, también se trata de un tejido autólogo. ¿Se hace con qué tejido autólogo? Con la misma conjuntiva. Es un recubrimiento conjuntival. Entonces, pilas porque el de arriba sí, en la reconstrucción de fondos de saco, y acá lo que se hace es con la misma conjuntiva del tarso superior, se hace un colgado y se coloca sobre la córnea. Digamos, es para, entre comillas, matar la sensibilidad de ese ojito
que está atrófico. Entonces ya, en pacientes que no tienen tisis bulbi, ¿cuál es la indicación como principal de recubrimiento conjuntival? ¿Cuándo le colocan un recubrimiento conjuntival a alguien que no va a usar prótesis? Ahí lo mencionamos, en una úlcera perforada normalmente lo que hacen es que la tapan para que no se haga una endoftalmitis, tapan esa úlcera con tejido autólogo del mismo paciente. Pero los pacientes de prótesis se utilizan como para desensibilizar la córnea. ¿Listo? También vimos el tema del origen de quizás esta la tercera vez que lo mencionamos, el tema de qué fue primero, si el huevo, la gallina. Ya nos dimos cuenta que, ¿cómo se llamaba antes de que se llamara enucleación? ¿Cómo se llamaba entre el siglo XVI en la extirpación ocular, cierto? Ahí todavía, y más o menos hacia qué momento de la historia apareció por primera vez la anestesia en los procedimientos quirúrgicos. Hacia mediados del siglo XIX, ¿no? Hacia mediados del siglo XIX, hacia más o menos qué tiempo. 1844 creo que es. En 1844 por primera vez se utilizó el óxido nitroso para sacar ¿qué fue lo primero que hicieron con anestesia? Lo que dice, pues, lo que está documentado. Una muela. Una muelita. Y hoy vamos a hacer algo, pero espérenme ahora otra cosa. Hoy nos vamos a poner a hablar de dispositivos médicos. Normalmente cuando a uno le dicen dispositivos médicos en rehabilitación protésica, lo único que uno se imagina son prótesis, grandes, chiquitas, derechas, izquierdas, prótesis para niños, prótesis para adultos, solo prótesis, pero ya les voy a mostrar que existen muchos dispositivos que nosotros utilizamos en consulta de rehabilitación protésica. Y es súper importante que, por ejemplo, ya vimos que hay diferentes tipos de cirugía y hay diferentes tipos de pacientes. Entonces eso quiere decir en nuestro imaginario clínico, quiere decir que cada paciente que le entra a uno de consultorio es como un escenario diferente, ¿sí? No existe ya ese concepto que había como a finales del siglo pasado o después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de que, como que con una sola prótesis, un solo set de prótesis, uno rehabilitaba a todo el mundo. Porque en definitiva, si uno se pone a mirar estos tres escenarios, ¿existirá algún tipo de prótesis que le sirva a los tres casos? No, ¿cómo va a ser? No hay posibilidades de que exista algo estándar que yo le coloque a este, pero también le sirva a este, y que también se lo pueda medir a este. Eso no existe. Es como que si lo lleváramos a la clínica, a la parte clínica en contactología, y tenemos 10 pacientes con ectasias corneales diferentes, degeneraciones marginales pelúcidas, ectasias secundarias a complicaciones de cirugía refractiva, queratocono. Entonces, si tendremos algún tipo de lente que nos sirva igual para todos. Eso no existe, porque si no perdería validez nuestro criterio clínico y perdería validez las pruebas paraclínicas que le hacemos a los pacientes. Eso no existe. Lo estandarizado en rehabilitación no existe. A los pacientes mutilados con mutilaciones de miembros superiores e inferiores, ¿hay una prótesis de pie o de pierna o de mano que le sirva a todo el mundo? Definitivamente no. Entonces, así mismo funciona en la rehabilitación facial o en la rehabilitación bucomaxilofacial, que después de las prótesis oculares es como lo que sigue en anaplastología. Seguiría la rehabilitación bucomaxilofacial. Realmente no existe como un dispositivo que sea estándar para todos, y hoy vamos a ver un poquito de eso.
Y voy a necesitar harto la colaboración de ustedes hoy, ¿vale? Porque les voy a ir pasando como cositas, jugueticos, que digo yo. ¿Recuerdan cuando hablamos de los implantes? Cuando hablamos de implantes? Nosotros. ¿Cuándo se utiliza reposición de volumen? Se utiliza acá y se utiliza acá, también se utiliza acá, pero cuando hablamos de implantes oculares, hablamos principalmente de evisceración y enucleación, ¿sí o no? ¿Cuál es la principal función de un implante? Recuperar el volumen. Básicamente reponer el volumen que se saca de la órbita en una evisceración o en una enucleación. Vuelve el perro arrepentido con el mismo cuento. La cavidad tiene un volumen estimado de unos 30 centímetros cúbicos. Sacamos 7 u 8 con el globo ocular adulto, hay que reponer algo, parte con el implante y parte con la prótesis. Aquí nos hace falta como una mesita para colocar las cosas, pero ya nos organizamos. Hay diferentes tipos de implantes, así. Yo les voy a ir así como pasando cositas y tú te encargas de guardar, pero tú no lo ves, pero después no lo ves. Aquí les explico. Aquí les voy a pasar dos esferitas. Esto es como si fuera de acrílico, o es acrílico, es un polimetilmetacrilato, pero es una esfera. Les vamos a empezar a revisarla también como a tantear los pesos. Esto es una esfera que uno la coloca así y empieza a ver como poritos. Esta no la va a dejar caer porque esta es de fosfato de calcio. Esta es la famosa hidroxiapatita que fue famosa como a finales de los 90, pero ustedes van a ver también la textura. Más bien como la rugosidad de la superficie, no la textura, la rugosidad de la superficie y las implicaciones que podría tener eso al colocarlo dentro del tejido cuenco. Ya les voy a decir algo sobre los implantes. Entonces ya sabemos, los implantes tienen la función de reposición de volumen. ¿Listo? Hay distintos materiales de los implantes, muchos materiales de implantes. Aquí les voy a dar. Este es otro implante, que es otro implante, que es un implante acrílico, es el implante pues, que usamos en el laboratorio acá en Pereira, y esto se utiliza. A pesar de que ese también es polimetilmetacrilato, si ustedes lo tantean en peso con respecto a la bolita que es maciza, se van a dar cuenta que esto pesa 60 por menos por ahí. Entonces ya lo van a ir rotando para que lo vayan chequeando. ¿Se acuerdan que en el video de evisceración vimos esto? ¿Sí se acuerdan? ¿Esto para qué era? Bueno, yo les pregunto dónde están. Son los probadores de implantes. La función del probador de implantes para el cirujano. A ver, este lo voy a poner por acá. Recuérdame tu nombre. Santiago. Santi, así está. Voy a pasarles con Santi. Y tú me lo regresas, ¿vale? Pero lo puedes rotar. Pero ahora me ayudas a recuperar. Los probadores de implante, te voy a sacar uno. Los probadores de implante, estos son, por ejemplo, en acrílico, son como inyectados, son modelados son inyectados en polimetilmetacrilato, ¿sí? Son en acrílico, hay que esterilizarlos, o hay algunos que se hacen inyectados en serie y se pueden desechar después de su uso, pero los que son en acero inoxidable que vimos en el video, esos se esterilizan y se vuelven a utilizar. Esos de acero inoxidable se hacen en un acero quirúrgico que se llama en acero 314, estos son en polimetilmetacrilato. Y ustedes van a ver que hay tres tamaños. Está este que es como de 20, 18. Normalmente este tiene los mismos tamaños de acuerdo al laboratorio. Por ejemplo, nosotros acá en el laboratorio utilizamos 16, 18, 20. Entonces el cirujano coge y se tiende a utilizar el de 20, pero ve que el de 20 no le encaja bien, no le alcanza a cerrar el casquete escleral. Dice, no, este tamal me va a quedar mal cerrado, voy a poner el de 18. Y se pasa al máximo, ya sabe que ese implante es el que tiene que colocar. Con los implantes entonces ya sabemos, súper importante, se nos pregunta de propósito, esa es como la quinta vez que lo decimos, reposición de volumen en pacientes sometidos a procedimientos de evisceración y enucleación, ¿listo?
Entonces fíjense que, ¿cuál es la ventaja de que tengan huecos los implantes o que sean porosos como ese que va rotando por allá? ¿Cuál será la ventaja? Exacto, hay los que son porosos o que tienen una textura porosa, esos implantes se van a integrar o les va a crecer tejido fibrovascular dentro del implante, ¿sí? Los que son una bola completa maciza, ¿ahí les va a crecer tejido? No. Entonces eso nos da como una clasificación de los implantes. El implante ocular. Hay varias maneras de clasificarlo, pero yo diría que, digamos, lo más fácil y más común es colocar los que son integrados y los no integrados. Sencillito. ¿Cuál es la diferencia entre los que son integrados y los no integrados? Lo que les acabo de comentar. Unos permiten el crecimiento de tejido fibrovascular dentro del mismo material del implante y los otros no. Listo. Ya no es muy común encontrar implantes integrados, sino se utilizan injertos delbobrazos o implantes livianos. ¿Por qué? Porque la textura, la rugosidad de la superficie obliga muchas veces a los cirujanos a tener que pedir al banco de ojos esclera donante para envolverlos y que no sean tan cruentos. Entonces, además son costosos. Por ejemplo, el implante blanquito que parece una pelotita de golf puede costar menos de 200.000 pesos y una hidroxapatita que es traída de donde el viento va y se devuelve puede costar fácilmente solo la bolita 2 millones de pesos porque toca importarla, cada cosa. Entonces realmente los costos también hacen como complicado eso. Ya están un poco en desuso, ya un poquito en desuso. Se utilizan más los económicos, son muy confiables además porque si la cirugía está bien hecha se sale poco. Hay dos tipos como de protectores oculares. Hay estos protectores así que parecen como un escudo, se llaman scleral shell también, o escudos esclerales. Básicamente lo que los utiliza el cirujano es en procedimientos de párpado, como dice ahí, procedimientos en párpado para proteger el globo ocular, cuando van a hacer blefaroplastias, cuando van a hacer reconstructivas, cuando van a hacer para el bléfaro, reparaciones de alguna herida abierta en párpado. ¿Y por qué serán así de colores? Pues así como no son transparentes ni blancos. ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué creen que sea de color y no transparentes y ni blancos? Realmente fue como una solicitud de los propios cirujanos. Uno siempre los va a ver así rosados, en cualquier color menos transparente y tampoco blancos. Porque, ¿cómo les parece que se les quedaban ahí en el paciente? Se les olvidaba sacarlos. Entonces era un problema para el paciente cuando ya se despertaba, si lo tenían que anestesiar, o era un cuerpo extraño que se quedaba, si era transparente se podía quedar ahí. Entonces los empezamos a hacer de colores para que fuera muy fácil recordar, para que no se fueran a quedar allí puestos, básicamente. Y estos, yo creo que todos los conocemos, ¿no? Esos son los que llaman canastilla. Esos ya no se hacen en PMMA, sino los hacemos en un polietileno de baja o de media densidad, no es poliuretano, no, es polietileno. Y los protectores, los protectores entonces los hacemos. Háganse cuenta que son como un lente escleral grande, pero no viene como centrado. El centro viene desplazadito siempre un poquito como hacia el lado nasal. Y siempre tiene estas muescas como nasales, ¿cierto? Acá, entonces porque es para que lo orienten que la parte más angostica siempre es nasal. Esto también es en polimetilmetacrilato. En polimetilmetacrilato, entonces, también los utilizan, ¿cómo se llama? Como lo que tatúan en los párpados, maquillaje permanente se llama, cuando se tatúan los párpados, para hacerse la línea y la rayita. Cuando lo hacen al láser. Sí. Es que no soy muy experto, pero entonces, por ejemplo, si lo piden las cosas de estética,
con la cosita ahí, exacto, lo piden de color para no dejárselo ahí. Pero sí, entonces lo utilizan en eso, en estética, lo utilizan para blefaroplastias y todo tipo de procedimientos en párpados. Y eso sí los hemos visto en cirugías de catarata, en retiros de cuerpo extraño, cirugía refractiva, hasta cirugía de pterigio, ¿sí? Para que el paciente no se sobe ahí. Son muy comunes, entonces son medio flexibles. Y hay unos que vienen hasta en gafitas y vienen acolchonaditos, pero básicamente esto se utiliza pues para proteger el globo ocular, o por ejemplo yo lo coloco en niños cuando les quitamos un cuerpito extraño para que no se soben, se coloca con un micro por ahí, o los mismos pacientes de cirugía refractiva que de pronto son medio canzoncitos, entonces en la noche de la cirugía se frotan, se levantan el flap, se dañan el PRK, entonces es como para que no se soben los ojitos y dar protección sin necesidad de que sea un parche oclusivo, ¿listo? Porque a veces solo necesita tapar, pero sin ocluir, pues sin hacer presión. Esto me gusta. Déjeme porque sí, estoy un poquito moratado como si una mesita acá. Un poquito. Para que tuviera un sonajero yo. Los conformadores. Los conformadores ya habíamos hablado. También cuando hablamos de enucleación y evisceración, hablamos de unos dispositivos que se llaman los conformadores oculares, que con el nombre ya uno sabe pues qué son. También se llaman conformadores de fondo de saco. Entonces ya eso con uno casi que adivina. ¿Se acuerdan que en el video de evisceración también les mostraba que antes de despertar al paciente lo que hacen es colocarle un ungüento antibiótico, le colocaban como un lentecito grande, transparente ahí? Estos son los conformadores de fondos de saco. Hay así como semitriangulares, o sea redondeados, ¿sí? O hay también ovaladitos, ¿sí? Y de diferentes tamaños. Eso sí, normalmente un consultorio tiene un montón de tamaños. Y esto no tiene derecho, pues como derecho, no tiene lateralidad. Sí tiene derecho porque, pues, digamos la forma de colocarlo es así como hacia arriba, con la puntica de triángulo hacia arriba, o simplemente se coloca así como con la orientación horizontal. Y hay de muchos tamaños, pueden ser de muchos tamaños. Aquí no le hago ahorita, no le hago. De una vez. Entonces esos conformadores se colocan para que la cirugía se termine y colocan eso para evitar la retracción de los fondos de saco conjuntivales y conservar el espacio o las condiciones para después colocar la prótesis ocular. ¿Se acuerdan cuánto tiempo dijimos que toca esperar después de la evisceración y la enucleación? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar el paciente para empezar a hacer como las pruebas de prótesis? ¿Cuánto? Más o menos 2 meses, ¿cierto? 2 mesecitos. Y en ese tiempo, como hay inflamación, hay que dejar una barrera física. Esa barrera física son los conformadores de fondos de saco. ¿Listo? Precisamente, y eso es temporal, o sea, lo utilizamos durante esas 6, 8 semanas, sobre todo en un país donde, por ejemplo, operan hoy al paciente, va a la EPS y pasan 2, 3, 4 meses y no le autorizan. Si ese paciente se queda con su cavidad ocular sin nada ahí y vuelve al año, muy probablemente se convierta en uno de estos que necesite esto. Esos fondos de saco, después de ser así profundos, bonitos, bien retentivos, después de eso se empieza a retraer, pierden profundidad de fondos de saco tanto abajo como arriba y ya no nos da espacio para la prótesis. Entonces, siempre que trabajamos en la disciplina de prótesis ocular tenemos muchos conformadores, muchos, ovalados, grandes, pequeños, de todos los tamaños. ¿Listo? Súper importante. La lonchera. Y acá ya sabemos entonces
Función de los conformadores de saco. Acuérdense porque yo me estoy dando cuenta que lo que decimos acá se les olvida, son como Nemo. Un ratito después ya no se acuerdan qué es lo que estamos diciendo. Entonces acuérdense para qué son los conformadores de fondos de saco. Y las prótesis oculares. Anteriormente eran como todas estándar, entonces eran muy famosas las cajas de prueba, tenían 24, 36, las que fueran, prótesis oculares, derechas, izquierdas, grandes, chiquitas, medianas, café claritas, café oscuro, y todas las que estaban ahí, todo ese viajado de prótesis se lo iban midiendo a los pacientes. Les llegaba un pacientico con pérdida ocular derecha, decía, mija, tráigame todas las derechas que encuentre por ahí y se las vamos midiendo acá a este cristiano. Pero, ¿eso era rehabilitación? Pues básicamente, pues sí y no. Puede que le dejaban algo puesto al paciente, pero no necesariamente era lo que necesitaba. Vámonos como a los dientes. En odontología, si hay un paciente de déntulo, pues que no tiene dientes, por ejemplo en todo el arco superior, ¿cómo es el proceso de rehabilitación de un paciente que necesita una prótesis dental completa en todo el arco superior? ¿Cómo es? ¿Qué le hacen a un paciente en odontología? ¿Alguien ha dicho que le tomen radiografías? Primero le hacen radiografías, ¿sí o no? Le hacen fotografías, le hacen impresiones, le hacen moldes. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué? Porque es una prótesis personalizada, ¿cierto? ¿Por qué no les hacen prótesis estándar y que tengan ahí varias cajas de dientes para que la gente se mida? ¿No es más fácil tener un set de 12 cajas de dientes y que la gente vaya y se va midiendo? Y se va midiendo. Y se va midiendo. Para confirmar la adaptación, entonces le ponen una manzana, y si la manzana queda pegada ahí a la caja de dientes, toca volver a comenzar, porque no le quedó bien adaptada. ¿Cierto que eso no se hace así? No. Se hace un dispositivo médico dental para cada persona. Ya el tema de las prótesis oculares también cambió, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Las prótesis oculares ya no son estándar, tienen que ser diseñadas a la medida de cada paciente. Porque si las hacemos a la medida de cada paciente, pues vamos a asegurar que esa prótesis o ese dispositivo sea armónico con el ojo sano. Ya el vidrio no se utiliza, el vidrio también se dejó de utilizar principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y se empezó a utilizar esas resinas acrílicas que tenemos actualmente. ¿Cómo es que se llaman esos materiales de ahora? ¿Cómo se llaman? El material con que fabricamos las prótesis actualmente. Polimetilmetacrilato. PMMA. Y hablando de prótesis, aquí los voy a pasar, hay 6 prótesis, ¿listo? Para que vean, cada una tiene características distintas. Fíjense por favor en los iris, si quieren pónganle la lucecita de celular, el flash, y se van a dar cuenta que las características de cada iris son distintas. Hay unos iris que son digitales, o sea, son a partir de la fotico del paciente, por ejemplo, sí. Tengo un paciente como Pablo, con ese color, y resulta que en la caja de prueba la gente siempre tenía solamente café clarito y café oscuro. Y les llega un paciente como Pablito. No, pues, entonces toca dejarlo como esos huskies, los que tienen uno café y otro, eso no me parece justo con Pablo, entonces hay que diseñar una prótesis al paciente. Entonces hay una manera hay unos que son fotográficos, o sea, son digitales. Hay otros que son pintados, la mayoría que hacemos actualmente son pintados a mano, es como hacer una artesanía en un área de 1 centímetro, máximo 12 milímetros de diámetro. Se pintan a mano. Se pueden pintar en óleos, se pueden pintar en acuarelas, se pueden pintar en pinturas acrílicas especiales. Entonces ahí, si ustedes les ponen las lucecitas del flash, hay unos que son pintados en óleo, que a mí el óleo casi no me gusta porque es una técnica un poquito sucia y toca dejarlo secar, bueno, hacerle cierto tratamiento y como que con el tiempo se me va decolorando. La técnica que más me gusta es la técnica con pinturas acrílicas de 100%. Y porque también me gustan los detalles que se pueden dar en las pinturas acrílicas versus la pintura en óleo. Los digitales se pueden hacer solamente que es un trabajo muy demandante porque el papel, el tipo de tinta, la temperatura, hay muchos factores que controlar con la impresión digital, pero se ven bien. También se pueden hacer ¿cómo se llama?
Una acuarela, en acuarelas, tienen que ser unas acuarelas especiales, no puede ser la acuarela de Fantasías Nueva York, ¿no? Tiene que ser otra, porque normalmente se tiene que utilizar con materiales que soporten la temperatura, o sea, no se puede con las que encontramos en las papelerías comunes y corrientes. Bueno, esta también es acrílico. ¿Saben qué me está diciendo? Está poniendo acá porque era de una paciente que era estudiante de música. Sí, el muñequito es opcional. El muñequito, entonces, para que las vean, le pueden tomar fotos si quieren y pónganle el flashecito para que vean como la diferencia como en cada técnica. ¿De quién era la pregunta? Pues no sé si dice el caso, pero Claro. como curiosidad. Sí. Esa adaptación todo el proceso que construye ya con la prótesis. En costos, sí, eso vamos a hablar al final, pero actualmente eso va por zonas. Fíjate que no es un tema homogéneo, también depende en dónde lo haga, quién lo haga y cómo lo haga. ¿A qué me refiero? Aquí en Colombia existen como 10 laboratorios que tienen certificación de INVIMA para hacer eso. Normalmente en un laboratorio que quede dentro de un centro de referencia en donde te vea un especialista puede estar alrededor de los 3 a 4 millones de pesos. ¿Por qué? Por ejemplo, tú te vas para Foscal en Bucaramanga, la Fundación Oftalmológica de Santander, está cerquita ya de los 4 millones de pesos. En Antioquia está la Clofan, la Clínica Oftalmológica de Antioquia, está por alrededor de los 3 millones y medio de pesos, un poquitico más. Te vas, por ejemplo, te vienes aquí para Cali, para Imbanaco, está cerca también ya de los 4 millones de pesos. Acá en el eje cafetero está entre los 3 millones y medio de pesos de procedimiento. Eso no es una sola cita, usted va y que le coloquen la prótesis como se hacía hace 30 años, no. Pero te vas para Bogotá y allá el perfil de la vaina va bajando. Va bajando. Allá, por ejemplo, en un lugar caro como Barraquer, puede valer 2 millones y medio de pesos, o sea, va bajando. Pero fuera de Bogotá, en los sitios, como hay tanta informalidad y tanto empirismo en Bogotá, puedes encontrar prótesis de 1,5 millones de pesos. Pero ya la calidad también va bajando, porque ya es un lugar informal. Hay gente que todavía en ciudades grandes, Cali y Bogotá sobre todo, que todavía utilizan cajas de prueba. Entonces el problema es que tienen unas prótesis guardadas hace 1200 años ahí, y a cada persona que ven le van poniendo las mismas y eso no tiene ningún control. Simplemente si le queda grande ellos van allá y medio le recortan, si le queda chiquita entonces le ponen como un emplasto por detrás para hacerla más grande. O sea, es algo que no tiene ningún tipo de control clínico ni técnico, pero pues es más barato, pero es como en odontología más o menos. O sea, si tú te vas a un lugar que es un laboratorio súper certificado, que cumple con todos los protocolos, pues seguramente tiene un costo, que si vas por allá al Hueco o vas a algún lugar en donde el tipo tiene por allá una lima y va lijando las prótesis y se las va poniendo a los pacientes. Eso todo lo soluciona con corega para que no se le caiga. Pero es como todo. Más o menos, esos son los costos. Claro, el tema de conformadores va a pasar. ¿Qué pasa? Imagínense que la FDA todavía tiene una definición que yo digo que está muy descontextualizada de lo de hoy, ¿cierto? Dice que la prótesis ocular es un dispositivo que se parece a la porción anterior del ojo y que usualmente es hecho de vidrio o de plástico. El vidrio se dejó utilizar mucho, casi en todo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Todavía existen prótesis de vidrio? Sí, señores. ¿Dónde se hacen las prótesis en vidrio? Normalmente en países de Europa Occidental, principalmente Alemania. ¿Por qué en Alemania? Resulta que Alemania, antes de la Segunda Guerra, sobre todo a principios del siglo XIX, 1820 y pico, ellos en una población alemana que se llama Lauscha idearon un tipo de vidrio que se llama el vidrio de criolita para fabricar las prótesis oculares para todas las personas que perdían un ojito. Con grandes ventajas, el peso, estéticamente eran muy bonitas, se podían tener en muchos tamaños y formas, era muy estandarizada la cosa, pero podían hacer muchos detalles estéticamente muy bonitos, pero tenían un pecado. Eran en vidrio y el vidrio era hueco, porque el vidrio era hecho por sopladores, sopladores de vidrio, ¿no? Entonces por dentro eran huecas, era como dejar caer un vidrio, una bombilla de esas
fluorescentes, la pared era por ahí de 1 milímetro, milímetro y medio, entonces eso no aguantaba una caída, incluso se podían fracturar puestas en el paciente. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, o a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Estados Unidos se empezó a utilizar el material que utiliza las resinas dentales, se empezaron a utilizar para fabricar prótesis oculares, hasta nuestros días. Entonces sí existen las prótesis de vidrio, pero ya yo diría que menos del 10% del mundo se fabrican en vidrio. El 90% quizás más las fabricamos en esos materiales que ustedes están viendo ahí. Incluso dice que están diseñadas, o la intención es colocarla en la porción anterior de las cavidades oculares de pacientes sometidos a evisceración con propósitos cosméticos. Una pregunta aquí bien informal. ¿Ustedes creen que una prótesis ocular solo tiene un propósito cosmético? ¿Qué propósito puede tener una prótesis ocular? ¿Para qué le colocamos una prótesis a una persona que perdió un ojo? Sí, digamos que desde el punto de vista estético es como para darle simetría, ¿cierto? Pero ¿en qué otra parte nos puede influir la adaptación de una prótesis en un paciente de cualquier edad? Psicológica. Claro, lo que queremos es, primero, pues sí, un beneficio estético por restauración de la anatomía. Tenemos un beneficio emocional también, y funcional también, porque ya les contaba que si no se coloca un dispositivo médico dentro de una cavidad visceral nucleada, pues entonces esa cavidad se nos va a cerrar, se va a caer el párpado, va a haber una retracción de los fondos de saco. Cuando hablamos de esto, ya les voy a explicar ahorita, pero a partir de diciembre 28 de 2021, digamos que las últimas cosas que hizo el gobierno Duque en ese momento fue sacar una resolución que incluyó las prótesis oculares y algunos principios activos que no estaban antes en lo que llamábamos el POS, los metió en lo que ahora llamamos el plan de beneficios en salud. Ya no se llama POS. A partir de la ley estatutaria del 2015 ya hay una ley estatutaria, y antes no podíamos prescribir carboxilmetilcelulosa para que se le diera la EPS, ya se lo podemos prescribir. Las prótesis oculares ya están dentro del plan de beneficios, con todas las dificultades que tenemos actualmente, pero en el papel están incluidas. Hay pacientes que le dicen, sí, le vamos a hablar, pero esa orden se puede estar demorando más o menos 6 meses, y pues eso se dilata. Hay pacientes que sí se las dan rápido, ya no es necesario colocar tanta tutela para eso, pero aún así. Una tobra convexa, antes no se podía, ya se puede. Una ciproconvexa, antes no se podía, ya se puede. Los antiglaucomatosos, antes no se podían prescribir por oftalmología, ya se pueden prescribir. Antes solo estaba el timolol, pero el resto de compuestos antiglaucoma, a raíz de ese cambio en la ley estatutaria o esa resolución de finales del 2021, ya se pueden prescribir. Entonces, ahorita es diferente, ¿no? Ya no es la discusión hoy, pero sí están. ¿Cuándo hablamos de esto? ¿En qué casos hablamos de estos chupitos? ¿Cuándo les hablé de esos chupitos? Ahí dice. Estos son, en casos de anoftalmia y microftalmia congénita. Estos chupitos, entonces fíjense, este no está tan pequeño, pero fíjense el diámetro de esto será que 9 milímetros. Y hay casos en donde más allá de esto no nos caben los fondos de saco. Toca empezar por esta cosita así chiquita. Y uno quiere llegar a uno de ley, pero quiere llegar a lo baladito que está por ahí. Pero si usted no empieza por esto, no llega nunca. Hay que empezar con esto en pacientes de microftalmia y en pacientes congénitos. También se llaman expansores pediátricos, pues por obvias razones, y también se llaman conformadores de tamaño creciente, ¿sí? Pues porque el nombre ya lo dice. Son conformadorcitos o son conformadores o expansores que van creciendo.
¿Recuerdan cada cuánto teníamos que cambiar el tamaño, pasar de uno para otro? Cada vez. Cada mes más o menos, ¿sí o no? Cada mes. ¿Cuál es la función de los expansores? Generar una ampliación mecánica de los fondos de saco, ¿cierto? Ampliar mecánicamente la capacidad retentiva de esos fondos de saco. ¿Listo? No lo van a olvidar. ¿Qué es un cimbléfaro? ¿Qué es un cimbléfaro? ¿La herencia de qué? La conjuntiva tarsal y la vulvar. Exacto, de la conjuntiva tarsal, o sea, la del párpado, tiene adherencias con la conjuntiva vulvar. ¿En qué casos puede presentarse un cimbléfaro, un paciente adulto? Por ejemplo, traumas congénitos. En una quemadura ocular, lo primero que pasa es que si el ojo no se pierde, hay adherencias de la conjuntiva vulvar a la conjuntiva tarsal. Hay estas cimbléfaros. Entonces existen estos dispositivos que se llaman anillos para cimbléfaro. Este es como medio triangular ahí, medio triangularzoide, pero la mayoría son como ovalados, así como estos que están acá, y tienen, se llama una fenestración o tienen un espacio en el medio que normalmente es de 12, de 13 milímetros, ¿sí? Y son ovaladitos para colocar en los fondos de saco en los pacientes que tienen esas adherencias. Cuando hay adherencias van a quirófano. El cirujano inmediatamente hace la lisis, hace, digamos, la reparación, deshace esas adherencias que se hacen entre la conjuntiva del párpado y la conjuntiva del ojo, pero inmediatamente, si se trata sobre todo de un paciente de quemadura, tienen que colocar inmediatamente, termina este procedimiento, ahí mismo, tienen que colocar una barrera física. Cuando en un paciente de quemadura no colocan una barrera física, a las horas, cuando es un paciente de quemadura, vuelve y se pega. Entonces hay que colocarle una barrera física. ¿Cuánto tiempo? Hasta que sane. Además, porque me ayuda a conservar los fondos de saco. Si no se les coloca nada, esos fondos de saco se pegotean todos. ¿Y cuánto tiempo? Hasta que sane. Eso no hay, cuando es una quemadura, el paciente lo tienen constantemente en control, oftalmología, sobre todo el corneólogo. ¿Y si le permite cerrar bien? Seguramente en algunos pacientes no, si hay retracción de los fondos de saco, pero eso es principalmente para conservar que no se vuelva a pegar la conjuntiva y que no se nos cierren los fondos de saco. Pero el objetivo es ese, conservar la oclusión y evitar que vuelvan a hacer las adherencias. Evitar la formación de adherencias conjuntivales, principalmente en casos de quemaduras oculares, preservando el espacio corneal, porque ese huequito que tiene ahí se hace pensando en que todavía tiene agudeza visual funcional por ese ojo. Entonces por eso se hace en forma de anillo, para que por ese espacio de 12 milímetros pueda ver, si es que ven, pues, ¿cierto? Si es que ven. ¿Cómo se llaman los dispositivos médicos o las prótesis que utilizamos en pacientes de exanteración? ¿Cómo se llaman? Las prótesis oculares que utilizamos en pacientes de exanteración. Me están asustando. ¿Cómo se llaman? Las prótesis que utilizamos en pacientes de exanteración. Creo que voy a tener pesadillas esta noche. Me va a dar gastritis. ¿Cómo se llaman los dispositivos médicos que utilizamos en estos pacientes? Ay, ¿a poco lo olvidaron ya? Sí. La cicatrización. Ustedes están jugando con mis sentimientos hoy. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Que era con adherencia. La adhesiva, Sí. sí. Ya casi, sigan. Había una que se la daron también a las damas. Sí, todo eso es cierto. ¿Cómo se llaman? Todo es cierto. Ustedes están dando las mismas pistas. ¿Sí? ¿Prótesis qué? Prótesis plásticas adhesivas. Prótesis plásticas. No. Algo pueda. Mecánicas.
Tampoco, bueno, eso es otra cosa que ya les voy a explicar, los sistemas de retención. Sí, son las prótesis oculopalpebrales. No, pero Tienen dos nombres, prótesis orbitarias o prótesis oculopalpebrales, ¿sí o no? Si la exageración le quitan el ojo y el párpado, pues son oculopalpebrales. Este es apenas un prototipo, ¿vale? Vamos a pasar aquí a ponerlos. Este es un prototipo, no son todas acrílicas. No son todas acrílicas. Entonces fíjense de esto acá. Entonces, esto es una silicona, fíjense. Esto es una silicona de grado médico, o sea, esto no es duro, esto es suave. Esto es una silicona de grado médico. Esto es apenas un prototipo que le hice a un paciente hace un rato y me quedaron varios. Y uno coloca la prótesis. Entonces uno le coloca eso. Este es un prototipo, los bordes no quedan muy finitos, esto tiene que quedar los bordes. Prestan atención, ¿cómo se llama? Las pezoneras en silicona. Ustedes han visto que tienen unos bordes muy finitos. Sí. ¿Para qué son? Para que sea más fácil que se peguen, ¿sí o no? Esto más o menos tiene el mismo principio. Y además de que tiene el borde delgaditico, se les colocan unos adhesivos que son para piel, para que el paciente lo pueda tener acá, porque realmente se suda más aquí que aquí, parece. Pero entonces aquí hay más chance de que la prótesis no se adhiera fácilmente. Entonces pueden ser estas prótesis oculopalpebrales, esto se maquilla y todo después, esto se le hacen las wrinkles, las arruguitas y todo, pero este es un prototipo de prótesis oculopalpebral. Más o menos les cuento cómo se hace el tema. ¿Se acuerdan quién ha visto en efectos especiales cómo se hacen las máscaras de los personajes en algunas películas de ciencia ficción? Exacto, pero antes de hacerle el látex, primero tienen que hacer los moldes. Si este es Robert De Niro, entonces a Robert De Niro cogemos y le hacemos unos moldes acá primero, unas siliconas. Hacemos unos moldes en silicona. Esos moldes luego los llevamos, aquí cogemos a Robert De Niro, le quitamos el molde después de un rato, lo llevamos y lo vaciamos a unos moldes especiales y se saca como, que no se va a caer. Y le sacamos como un positivo. Este es un paciente, fíjense. ¿Cómo se llama eso? Ojo a esto, este es un paciente, este es el tercio medio del rostro de un paciente que fue exanterado por un melanoma de conjuntiva que le hizo extensión intraocular a la órbita. Le empezó en la conjuntiva y se le pasó a la órbita, tocó exanterar al pobre señor. Una historia triste, pero se las voy a contar. Y, Eso sería que yeso. ¿sí? No van a dejar caer esto por el amor de Dios. Se los voy a dar en esta cajita, en esta sanduchera o como allá. Y entonces sobre esto acá, como ya tenemos la anatomía del otro lado, entonces empezamos a esculpir primero, hacemos una escultura primero en cera. ¿Sí? Y eso lo vamos midiendo acá sobre el positivo del yeso, ¿vale? Eso no toma un montón de fotografías. Ese paciente que da 60 y algo, no era muy mayor. Sí, ese me falleció antes de que yo le pudiera colocar la prótesis. Sí, siempre me va a dar como una cosa. Entonces, las prótesis oculopalpebrales u orbitarias son los dispositivos con que rehabilitamos pacientes de exanteración, prótesis orbitarias u oculopalpebrales. Son una alternativa de rehabilitación para pacientes sometidos a exanteración. Con estos mismos materiales se hacen, con ese mismo material de la órbita se hacen las orejas, se hacen también las narices, se hacen también los pacientes que tienen mastectomía por cáncer de mama, también se les pueden hacer en esos materiales. Pies, dedos, todo lo que se hace en anaplastología se puede hacer con este tipo de materiales. Fíjense que este sí llegó a una etapa más adelante, se le colocaron
este señor tenía cejas, de esas cejas que son así que toca recortarlas, tenía cejas como para hacerle prótesis a 100 personas. Entonces de las mismas cejas de él y el cabellito acá atrás, le sacamos para su propia prótesis. Pestañitas, pues se pueden colocar pelitos también, hay una técnica que se llama hair punching para ir colocando pelito a pelito. Esta prótesis no está tan guapa, pero es una prótesis que colocamos hace mucho tiempo, yo creo que en el 2000, desde que no sé el yeso, todo bien. Bueno. Y los lentes intraoculares, los lentes de contacto protésicos. Vea, podríamos hacer una sola clase de tipos de lentes de contacto protésicos, pero principalmente son diseñados para el manejo de cicatrices corneales y leucomas corneales. Requisito para poder utilizar lentes de contacto protésico y que el paciente se le vea bien: uno, que se conserve la curvatura corneal y que no haya una pérdida significativa del volumen ocular, o sea, que sea una tisis bulbi pero que conserve el volumen y que la curvatura corneal esté más o menos conservada. Si la curvatura corneal está, o sea, si hay una calamia total en donde la córnea está completamente plana, ahí difícilmente vamos a poder colocar un lente de contacto. Lentes de contacto protésicos, ¿vale? Hay muchos tipos de lentes protésicos, pero principalmente se hace con el propósito de manejar leucomas corneales y cicatrices corneales, pues que vuelven la córnea opaca. Pero también hay lentes de contacto protésicos que se utilizan en pacientes con albinismo, en baja visión, en terapia visual, ¿cómo se llama esta vaina? En rendimiento deportivo. Hay muchos tipos de lentes. Para migrañas, bueno, cantidad, para discromatopsias, wow, hay una cantidad de aplicaciones para los lentes protésicos. Dime. Lentes protésicos, antes llamaban, ¿cómo era? Lentes, sí, son lentes de pupila negra, pero no todos son de pupila negra, porque tú puedes tener un paciente con aniridia, entonces lo que haces es la pupila translúcida, pero el iris opaco, y en el área de la pupila puedes colocar corrección. O sea, es que hay muchas alternativas, pero para no enloquecerlos, porque básicamente hay un diplomado que hacen en Chile que me llaman para que les haga un solo módulo. Ellos no son tan optómetros como nosotros, pero les gusta mucho la contactología, me llaman para que les hagan un solo módulo de contactología protésica, solo de eso, y son como 3 horas, pero principalmente, pero hay muchas aplicaciones de lentes de contacto protésico. Hay unos que no tienen pupila, son solo parejos, un solo color, se utilizan en baja visión, en discromatopsia, en rendimiento deportivo, terapia visual. Hay muchas cosas que se pueden hacer con lentes de contacto. Pero ¿qué pasa? Que en el mercado de nosotros local solo nos dicen lente de contacto pupila negra, café clarito y café oscuro y suerte, el resto no se puede modificar, pero hay muchas opciones. ¿Ese lente se colocaría encima de los glúteos? No, este lente se coloca sobre el ojo. Por ejemplo, si el paciente tiene leucoma corneal o tiene una leucocoria que no es patológica, por ejemplo, tuvo un trauma y se le hizo una leucocoria, o sea, la pupila se le ve blanca porque se hizo una catarata traumática, pero el ojo estaba bueno, normal. Entonces, para tapar esa leucocoria, se le coloca un lente de contacto de pupila negra. Sí, es para, como dice acá, manejo confortable de pacientes con leucomas corneales. ¿Qué es un leucoma corneal? Tiene la córnea opaca, blanca. De resto, el ojo está bien, no duele, no tiene ningún problema, pero no tiene visión y la córnea está blanca, descompensada. Se colocó un lente de contacto de pupila negra para poderle mejorar como su aspecto estético. Pero me hiciste pensar que voy a tener unas fotos de casos de lentes de contacto ya miro si tengo, si nos alcanza el tiempo, les muestro. Claro, bueno, con las ¿dónde va la oculopalpebral? ¿Por dónde irá? Vamos a tomar fotos todas las que quieran, si nos etiquetan hasta chévere. ¿Dónde está la cara? El yeso, bueno. Entonces, resulta que, yo les explicaba, ya te la devuelvo, que si este es el paciente real, ¿cierto? Yo tengo 3 maneras, que ustedes los decían ahorita, tengo 3 maneras de que la prótesis la pueda colocar acá, ¿cierto? Eso se llaman sistemas de retención. ¿De cuáles sistemas de retención hablamos hace 8 días? De las prótesis oculopalpebrales. Esto ya es clase
de diplomado. Ya me salí de lo que es. Pero entonces tenemos, porque tengo como un minutico más, un sistema de retención como es cuando es prótesis adhesivos. El segundo del que hablamos, sistema de retención. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra manera podemos fijar la prótesis, esta prótesis en un paciente cuando, por ejemplo, tuve el caso de un paciente que vivía en Barranca y era un paciente de cáncer, vivía en Barranca y sudaba muchísimo, mucho, y entonces el adhesivo, un tarro de adhesivo semanal, eso era una exageración, y se le despegaba. Otro caso, no es mío, es de la doctora Margarita en Cali, en Imbarac. El paciente era un ex militar y el tipo le gustaba mucho jugar tejo, entonces en la adhesiva él sentía que cada vez que como que se limpiaba el sudor y eso, él se la despegaba. Entonces el adhesivo no es como el 100% pues de los casos. Hay pacientes que van a requerir, ¿se acuerdan cuando yo les mostré la cirugía de exanteración? Que en algunos casos les ponían unos implantes osteointegrados al huesito. Señor, exacto, pero tenían que, eso se llaman implantes osteointegrados. Ya se lo voy a volver a poner porque está muy bien. Acuérdense, después de que se hace la visceración, se tapiza con piel. En un procedimiento posterior se pueden colocar en el hueso estos implantes osteointegrados. Esto se hace después, ¿sí?, de que el tejido está sano. Y en estos implantes osteointegrados van también con unos magnetos que van a la prótesis. Esto se hace cuando no es buena opción la adhesiva. Esto es tremendamente costoso por la cantidad de especialistas que requiere, entonces no se hace muy a menudo, en casos en donde es absolutamente necesario. Porque ¿qué es lo más fácil? Las prótesis adhesivas. Y el tercer sistema de retención, ¿cuál era? Lo dijeron ahorita al principio. Mecánico. ¿Quién dijo mecánico? El mecánico. ¿Cómo es el mecánico? ¿Cómo es el mecánico? ¿Quién es Juan mecánico? En las gafas. Exactamente. Cuando no es opción colocar implantes en una paciente mayor que dice, vamos a volver a dormir para ponerle implantes para que le coloque la prótesis. Pero es que suda mucho la señora, le da una dermatitis, bueno, entonces coloquemos la de las gafas. ¿Cuándo no se pueden colocar implantes osteointegrados? Por ejemplo, en pacientes que han sido irradiados. Por ejemplo, hay pacientes que tienen cáncer, entonces les hacen radiación. Y con la radiación lo que sucede es que se reduce la densidad del hueso. Ya me estoy yendo muy lejos, pero si se pierde la densidad del hueso, de esa parte del rostro, pues hacer esto es tremendamente peligroso para ese paciente, porque se pueden extruir, se pueden salir esos implantes, ¿vale? Entonces, esta opción mecánica se utiliza cuando las otras dos pues no son viables, ¿vale? Pero lo importante es, de alguna manera, poder darle una opción como para que esa señora vaya al supermercado y no tenga que ponerse unas gafas oscuras grandes, o puede hacer un poquito con más confianza, ¿cierto? Porque yo sé que aquí esto se ve como medio chafa y medio raro, medio extraño, pero hay una gran diferencia para esa paciente desde su percepción, su autoimagen, hay una gran diferencia entre esto y esto, ¿cierto? Esto era lo que uno encontraba mucho antes, ¿cierto? ¿Perdona? Sí,
atendió. Y muchas gracias. Esto era lo que uno conseguía anteriormente. Entonces, lo que antes de poder hacer rehabilitación personalizada, lo que había eran muchas cajas así con muchas prótesis. Pero yo por experiencia les digo que aquí puede haber muchas prótesis, pero eso no quiere decir que porque tenemos una caja de lentes de contacto esclerales, cualquier lente que tenga ahí le va a servir a todos los pacientes. Eso no funciona así. Lo que pasa es que en cuanto a filosofías de adaptación, existen las filosofías que son, se llaman empíricas o de visualización y las que son personalizadas. Obviamente, nosotros acá en Colombia utilizamos 100% personalizado, sin embargo, uno a veces encuentra todavía gente que utiliza cajas de prueba y pues es como el peor, pues peor es nada, pero siempre va a ser mejor utilizar una adaptación personalizada, como en gafas, como en lentes de contacto, ¿sí? O sea, para un paciente presbita que trabaja en una oficina, es mejor que comprar unas gafas allí en la séptima donde el señor del Icopor, o ir a que le hagan un lente pues personalizado, con la prescripción que es, si tiene ambliopía en un ojo y encima de todo tiene astigmatismo y presbicia, pues seguramente si se colocan las gafas que venden enfrente del D1 y por la séptima cerca al lago, en el de Icopor, seguramente vea mejor, pero la calidad de vida y la calidad de visión va a ser mejor con las gafas que le prescriban a la medida. Es igual, es igual. Si de pronto usted se quiere hacer algo en odontología estético, pues usted ¿dónde va? Donde APU, el que atiende en la Plaza de Bolívar, o va donde un especialista que le haga, depende también de lo que usted esté dispuesto a soportar. No es raro encontrar pacientes, cada vez es más raro, pero para mí no era extraño encontrar pacientes que te perdían el ojo izquierdo y me llegaban con una prótesis derecha puesta a la maldita sea. Las chupitas, pues fácilmente lo que le ayudan a uno es a hacer la inserción y la remoción de la prótesis, ¿cierto? Inserción y remoción de la prótesis. Eso es lo que hacemos con las chupitas. Hay estas que eran así, estas rojitas son en caucho, pero a mí me gustan más las que son en silicona. Tienen mejor duración, no se les pierde tanto el poder de adhesión, son más duraderas, el caucho tiende a degradarse con el tiempo. Ya la chupa no chupa después del tiempo. Y estos son otras cosas que son como unos lentes esclerales grandotes para medir la sensibilidad en pacientes con tisis bulbar. Actualmente lo que hay, por ejemplo, en adaptación ya lo que hay no son cajas llenas de prótesis, sino lo que hay son como unos kits, que lo que tienen son como paletas de colores, trae esas cosas como para uno facilitar, es como una caja de pruebas para protesistas, que es lo que uno normalmente lleva a la consulta, o yo hago consulta por ejemplo en Manizales, o hago consulta en Cali, siempre me llevo como los dispositivos. Yo nunca llevo prótesis para medirle a la gente, me parece tremendo, porque igual así lleve 1000 prótesis, siempre me va a llegar un paciente que le puedo medir las 1000 y nunca le va a quedar ninguna, ya sea por el color, sea por la forma, por la profundidad, la lateralidad. Es súper complicado. ¿Alguna duda hasta ahí? Confío en la memoria de ustedes para dentro de 8 días. En 8 días vamos a evaluar los dos temitas que hemos visto: cirugía plástica ocular y el tema de dispositivos médicos. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Espera, esto no está ahí en la presentación, pero yo como lo sabías, les traje. Estos son, ¿para qué sirven las cubetas dentales en odontología? En el laboratorio dental, ¿para qué sirven las cubetas esas que le colocan a uno? Para retener la impresión mientras el material va fraguando, ¿cierto? Nosotros diseñamos también en rehabilitación protésica unas cubetas que también cumplen la misma función, pero son oculares. Esto es para tomar el modelo de impresión en las cavidades oroftálmicas. Vienen derechas, son lateralizadas. Lateralizadas quiere decir que hay derechas e izquierdas, y vienen tamaños medianos, vienen 3 tamaños principalmente. El mediano es el que más se utiliza, pero vienen de 3 tamaños principales. Y son cubetas, también son en PMMA y se colocan dentro de la cavidad para que me retengan el material de impresión cuando estamos haciendo el diseño.
Cuando veamos en las otras secciones, cuando veamos el módulo de atención del paciente, les voy a mostrar cómo se hace la toma de la impresión en un paciente. ¿Dudas, comentarios? Digan, siento que me rindió el tiempo y gracias a Dios. Pensé que no la iba a lograr. Con las infografías, bueno, hubo algunas que mejoraron con los cambios, otras que no mejoraron mucho con los cambios, y me di cuenta de otra cosa, salvo algunas excepciones, los grupos grandes, pues algunos tuvieron muy buen desempeño, pero hubo personas que presentaron como que individualmente y les fue mejor que cuando lo hicieron en 5 o 6 personas. Entonces, no sé, creo que no les funciona muy bien a ustedes el tema del trabajo en equipo. Pero hubo excepciones, por supuesto. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya todos rotaron todos los dispositivos? Me los van rotando, por favor.